deseó y no abrió su boca. Entonces, es interesante porque Dios todo lo tenía calculado, programado, planeado exactamente en una hora, en el momento preciso, para que Jesús hiciera este gran sacrificio por cada uno de nosotros. Y es hermoso y maravilloso. Y dice que después que Jesús murió, resucitó, él comenzó a aparecerse a sus discípulos. Uno llamado Tomás no creía y le dijo a Jesús que si él era Jesús, que permitiera que metiera su mano allí en su costado. Y porque él no creía realmente que Jesús había resucitado, le parecía cosa increíble. Y después de todo esto, él pudo entender que se trataba de Jesús, que había cumplido esa palabra que él decía que al tercer día él iba a resucitar. Y entonces vamos a leer aquí el capítulo 21 que dice así: Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Y después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Entonces vemos aquí cómo Jesús aparece otra vez. Pedro y los otros discípulos volvieron a la pesca, fueron a pescar, tuvieron toda aquella noche y dice que no pescaron nada. Y ya había amanecido y se presentó Jesús en la playa. Cuando Jesús les habla y les pide de comer, ¿tienen algo de comer? Ellos dijeron no. Cuando él les dijo que echaran la red a la derecha de la barca, comenzaron a sacar gran cantidad de peces. Y siempre uno mira en Pedro. Pedro era un hombre con muchas debilidades, pero también tenía muchas virtudes, muchas cosas buenas. Y siempre se ve, Pedro era impulsivo. Si no era Juan, era Pedro que corría. Y en este caso, Juan, el discípulo amado, se dio cuenta que era Jesús, que era el Señor. ¿Y a quién le dice? A Pedro. ¿Qué hace Pedro? Se ciñe la ropa porque se había despojado de ella, no que estaba completamente desnudo, sino que era una parte de la vestimenta y él se la ciñó, se la ajustó al cuerpo, se tiró al agua para llegar a la orilla. Cuando Jesús resucitó, iban Pedro y Juan le ganó, llegó primero a la tumba. Siempre ellos eran como los que siempre estaban ahí,
los que siempre salían adelante y tirando hacia atrás, hablando de Pedro, muchos critican cuando Jesús estaba caminando en el mar, esas ondas y el mar embravecido, que Pedro le dice, si tú eres, manda que yo camine sobre las aguas. Y él comenzó a caminar, de repente dudó y cayó en el agua. La verdad que yo no me atrevo a criticar a Pedro porque yo he pisado así, ya sea en el río, en el agua, y uno se hunde y digo, Dios, de verdad. Eso, eso que hizo Pedro esa noche fue algo grande porque él realmente tuvo un momento que dudó, pero él creyó que era Jesús y creyó que sí lo podía hacer, que él podía caminar sobre las aguas. Tuvo sus debilidades, negó a Jesús en un momento, pero él realmente amaba a Jesús, no a ese grado que Jesús quería, pero sí lo amaba. Y cuando él supo que era Jesús, aquí habla en el capítulo 21, se tiró al mar, llegó a la orilla y Jesús ya le tenía preparado. Él le había preguntado si tenían algo de comer, pero él ya estaba preparando, ya tenía un pescado, ya tenía pan para darle a los discípulos. Y en este caso ni le dijo hijitos, hijos míos. Todavía una frase que cuando uno la escucha y uno la lee, más cercanía hacia ellos. Y más adelante, en el versículo 15, dice, apacienta mis ovejas. Dice así, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Entonces uno se queda leyendo, ¿por qué Jesús le dice a Pedro, Pedro, hijo de Jonás, Simón, ¿me amas más que estos? Pedro era el mismo que le había negado, ¿cuántas? 3 veces. ¿Cuántas veces le preguntó aquí en este pasaje Jesús a Pedro? 3 veces le preguntó a Simón que si él lo amaba. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que? Y así mismo le hace a nosotros, nos hace a nosotros esa pregunta, porque a veces amamos más otras cosas, amamos más quizás a una persona, una circunstancia, y realmente no le damos en nuestra vida el lugar que a Dios le corresponde. Porque amar a Dios no es un estado de la mente, de sentimientos y palabra, es una actitud que implica voluntad, reflexión y compromiso. Amar a Dios es obedecerle, complacerle, hacerlo feliz con nuestras vidas y acciones. Aunque no sintamos nada, aunque de repente como que no percibimos o hacemos las cosas o alabamos a Dios y realmente no sentimos nada en nuestras vidas, pero dice la palabra que no es por sentimiento, sino por fe. Jonás, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor,
tú sabes que te amo. ¿Cuántas veces quizás Dios nos lo ha preguntado a través de una predicación cuando uno lo lee? Y uno dice, sí, Señor, te amo. O sin que Dios lo pregunte, sí, Señor, yo te amo, Padre, te amo, eres lo más grande de mi vida. Si tú me amas, le dijo, apacienta mis corderos. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Quiénes son los corderos? Los corderos son las ovejas menores de 1 año. Son las bebés, los que vienen al Señor recién nacido, aceptan una nueva criatura, reciben al Señor en su corazón y dice que eso hay que apacentarlos, son los corderitos, hay que alimentarlos y nutrirlos, darle alimento a ese corderito. Apacienta mis ovejas, Pedro. Tú vas a estar encargado de algo grande, pero Pedro todavía ahí no lo estaba entendiendo. Hasta después en el libro de los Hechos, que él vino a entender por qué Jesús le decía, apacienta mis corderos, alimenta y nutre los corderos que van a estar en tus manos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Cuántas veces no le hemos dicho así, Señor? Señor, tú sabes que te amo. Te voy a servir, te voy a seguir hasta el final de mi vida, Padre. Tú eres mi Dios, tú eres mi amor, te amo a ti. Y de repente viene una dificultad y una prueba y uno, ¿dónde está el amor? Que dices manifestar y que, ay, que sí que me amas. ¿Me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ya yo pienso que la segunda vez se lo dijo, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y Jesús le dice, pastorea mis ovejas. Le estaba diciendo que él iba a tener que atender, mantener, cuidar y enseñar a las ovejas. Ya cuando no eran corderitos, sino pasan el estado de ovejas. Cuando están pequeñitos, hay que alimentarlo y nutrirlo. Cuando son ovejas, entonces las vas a atender, la vas a mantener, la vas a cuidar y le vas a enseñar. Y seguía, la palabra de Dios dice aquí, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Cuando Jesús le pregunta a Pedro por tercera vez, Pedro, ¿tú realmente me amas? Y él se entristeció porque él le dijo, Señor, realmente tú conoces todo. ¿Cuántas veces le hemos dicho así al Señor? Tú conoces mi corazón, Padre, tú sabes que yo te amo. Tú sabes que Dios dice, demuéstramelo. Tú me dices que me amas. Demuéstrame que me amas. Demuéstrame con tus acciones. Demuéstrame con tus hechos. Demuéstrame que tú me amas a mí, haciendo mi voluntad y obedeciéndome en las cosas que yo te estoy diciendo que hagas. Porque yo pienso también que Pedro se entristeció porque cuando él negó a Jesús, él lo negó la tercera vez antes que el gallo cantara, 3 veces lo negó, él se entristeció porque cuando Jesús le dijo que lo iba a negar, él decía, no, Señor, yo no te voy a negar, yo jamás voy a negarte, yo jamás, yo siempre te voy a seguir, siempre voy a estar contigo. Pero cuando vino la prueba, el momento difícil de su vida, y le preguntaron y le decían, tú eres uno de ellos. Y Pedro decía, yo no soy, yo no soy. Tú hablas como yo, no, no, yo no soy. Y lo comenzó a negar 3 veces. Entonces, a la tercera vez, cuando Jesús le pregunta, ¿me amas? Él se entristece y dice, Señor, tú lo sabes todo. Porque es así, Dios lo sabe todo. Nosotros podemos decirle muchas cosas, podemos hacerles promesa a Él, podemos decirle a Dios o a los demás, voy a hacer tal cosa,
o voy a servirle a Dios en esto, pero Dios es el que conoce nuestra mente, nuestro corazón, o antes de que nosotros digamos algo, Él conoce nuestras vidas. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Entonces, yo me puse a pensar sobre esto, porque los corderitos, los chiquititos, los nuevos en la fe, solamente alimentarlos y nutrirlos, pero porque nosotros las ovejas, las adultas, las que ya uno tiene que estar más cimentada, Pedro le dice, aparte de atenderlas, mantenerlas, cuidarlas, enseñarle, también la vas a alimentar y también la tienes que nutrir, todo a las ovejas. Y es que a veces se nos olvida en nuestras vidas lo aprendido cuando nosotros iniciamos en el camino del Señor, y entonces nosotros tenemos cada día que avanzar en Él, entender que el amor de Dios lo llena todo. Hay un versículo en Marcos capítulo 12, versículo 30 que dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, Dios sabía quién era Pedro, porque Él te conoce a ti, conoce a mí, conoce a Eric, conoce a Miro, nos conoce a todos, conoce a Eliezer, a Maylene, nos conoce desde antes que nosotros ni tan siquiera habíamos pensado venir a este mundo. Ya nosotros, Dios ya tenía un plan con nosotros, vinimos a este mundo. Entonces, Él conoce nuestra vida, Él sabía quién era Pedro y sobre Él estaba depositando una gran responsabilidad. Tú vas a hacer algo grande en el Señor. Pero Pedro no lo había entendido hasta ese momento, sino cuando se menciona en el libro de los Hechos que vino el Espíritu Santo sobre su vida, transformó su ser y él comenzó a dar su primer sermón, su primer discurso, donde se convirtieron muchas personas, creo que eran más de 2000 personas que recibieron ese mensaje, y él predicaba con denuedo la palabra. Hubo una transformación en Pedro. Y se cumplió la palabra que Dios le había dicho. Tú, Pedro, me amas, sí, Señor, me amas, sí, Señor. Entonces tú vas a apacentar los corderitos, tú vas a apacentar las ovejas y también la vas a pastorear. Era una palabra profética que Jesús le estaba dando a Pedro. Así como Dios ha dado una palabra sobre cada uno de nosotros, sobre tu vida, sobre mi vida, que nosotros no sabemos a veces cuándo se va a cumplir, cuándo se va a dar. Entonces, Dios tiene esta confianza en ti y en mí. Dios estaba seguro de quién era Pedro. Le estaba encomendando una gran misión. De repente en el momento él no entendía qué le estaba diciendo Jesús, como muchas veces tú ni yo entendemos hacia dónde vamos. Como dice Miro, ya yo me tiré al río, yo voy a donde Dios me lleva, porque es así, uno a veces comienza a hacer algo para el Señor. Hasta dónde Dios nos va a llevar, no sé, porque en Dios no hay límites. Uno le pone límites a Dios. Uno dice, bueno, hasta aquí yo voy a hacer esto, voy a ser maestra, voy a dar una enseñanza y punto. Eso es lo que Dios tiene para mí, eso es lo que yo digo de mí o lo que yo pienso, pero no lo que Dios dice acerca de mi vida. Quizás Pedro decía, Jesús murió, sí resucitó, voy a volver a la pesca, voy a volver a pescar, yo era pescador, voy a volver a pescar, pero Jesús le había dicho a él que ya no iba a ser más, iba a ser ahora pescador de hombres, pero él no lo había entendido. Y por eso aquí, Jesús pudo haberse acercado a otro discípulo. ¿Por qué escogió a Pedro? Porque él era el que estaba señalado para esa gran misión, que Jesús estaba seguro que la iba a cumplir, y como ciertamente así fue, Pedro cumplió esa gran misión, predicó la palabra, comenzó una transformación en su vida, ya era un hombre fuerte, ya no era un hombre miedoso, no era temeroso, era valiente, y aún dice la palabra que cuando él pasaba por lugar, dice que la sombra de cuando pasaba
solamente con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Claro, como dice el canto y la palabra, no era la sombra de Pedro, sino era Dios haciendo la obra, pero Pedro permitiendo el ser un instrumento para servir a Dios y avanzar y alcanzar todo lo que Jesús había dicho acerca de él, sin en el momento haberlo entendido. Entonces, comienza este gran ministerio de Pedro. Al final, él también muere crucificado, pero todo lo contrario, cabeza abajo también, fue crucificado, sufrió por el maestro, pero en el tiempo que Dios le concedió, hizo todo lo que él le había dicho que hiciera. Entonces, eso es tremendo, porque apacentar, cuidar los recién nacidos, a los corderitos, a las nuevas personas que aceptan al Señor, es importante. Tú como joven también lo puedes hacer, atendiendo, hablándole a otro joven acerca de la palabra, hablándole acerca de Jesús. Tenemos tecnología que podemos usar. El otro día me puse a pensar viendo unos niños y de verdad, una vez se mira un niño, mira un joven, y uno dice, hay un niño más, un joven más, pero realmente uno no sabe ese niño a qué Dios lo está llamando. ¿Quién va a ser ese? De repente yo, el otro día que estaba viendo un niño, dije, Dios, ¿será que estoy enfrente de un gran profeta, de un gran predicador, de un hombre usado, una mujer para grandes milagros? A veces uno no sabe, pero Dios sí sabe hacia dónde nos quiere llevar. Dios hizo de Pedro algo grande, hermoso y maravilloso. Asimismo, Dios quiere hacer de ti, de mí, algo grande, algo maravilloso y que nosotros permitamos ser usados para hacer grandes cosas para Dios. Así que en esta hora mi exhortación es que sigamos adelante. Jesús hizo la parte más grande, que fue venir a este mundo, sacrificar todo, dejar todo lo que él tenía en los cielos, dejar ese reino para venir aquí a este mundo, para venir, crecer y dar su vida por ti y por mí, para que nosotros hoy día le podamos conocer y tener vida eterna en él. Así que, mis amados, vamos a avanzar, vamos a seguir adelante. A veces hay temporadas difíciles, a veces hay temporadas que como que todo chévere, no pasa nada, pero Dios tiene cuidado de cada una de nuestras temporadas, de cada uno de nuestros momentos y siempre pendiente, siempre allí cuidándonos para que ese propósito en nuestras vidas, el enemigo no lo interrumpa o haga pensar de nosotros que ya todo se terminó, que no podemos avanzar. Sí lo podemos conseguir, sí podemos avanzar. Así que Yasmín, Eri, Juan Carlos, todos los muchachos, Abigail, si estás por ahí, Eliaris, y aún el profeta Daniel Contreras. Yo siempre le digo así, tú eres el profeta Daniel, un niño, un joven que va a ser usado por Dios, y así cada uno de nosotros, solamente que podamos darle esa apertura a Dios, que lo haga en nuestras vidas, si podemos, y Dios lo va a hacer si cada uno de nosotros lo permitimos. Así que esta era la exhortación que tenía en este día, que sigamos